Ojalá, ojalá. Bueno, 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 vamos a empezar a ver un poco de dispositivos de apoyo. Eh, Vamos a empezar. Bien. Vamos a ver primero qué es un apoyo, para qué sirve, cuáles son las funciones del dispositivo de apoyo, también llamado a veces aparato de apoyo, pero más correcto sería decir dispositivo de apoyo. Bueno, ¿para qué sirven? Nos preguntamos primero. Tienen varias funciones. Piensen que los dispositivos de apoyo que conocemos al principio no se usaban, se apoyaba directamente el puente o directamente si piensan en los puentes romanos, el puente era una sola estructura junto con su fundación, era toda una sola estructura rígida. Lo que, lo que vamos a ver ahora, ¿por qué ahora se usan dispositivos de apoyo? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, la primera, el apoyo es una conexión entre la superestructura y la subestructura. O sea que debido a esto, una de sus funciones va a ser transmitir las cargas. Está conectando las dos partes, entonces va a tener que transmitir las cargas desde la superestructura, o sea, de la parte superior hasta la subestructura, hasta la parte inferior formada por estribos y pilas. Entonces tiene que transmitir fuerzas tanto verticales como horizontales. Esa es una primera función, dado que es un elemento de conexión. Pero otra función sería también, por ejemplo, piensen qué pasa cuando hay un incremento de temperatura en el ambiente. El tablero va a intentar, por ejemplo, aumentar su dimensión si estoy incrementando la temperatura. Entonces se va a transmitir, si yo tengo una vinculación rígida entre superestructura y subestructura, va a haber un impedimento a la libre deformación y va a haber un esfuerzo originado por ese intento de incrementar sus dimensiones del tablero. Entonces puede ser que nosotros como proyectistas no deseemos que pase eso. Entonces, si introducimos un dispositivo de apoyo, como sería un apoyo simple de los que estudiamos en los primeros cursos de estabilidad, tenemos que permitir los giros y los movimientos. Entonces, de esa forma, estaríamos evitando algunos efectos indeseados o controlando qué es lo que queremos que se transmita y qué no desde la parte de superestructura a subestructura. O sea que en otras palabras, como decía acá, el apoyo tiene que permitir la expansión y la rotación de la superestructura o limitarla. Si nuestro deseo es limitarla, por ejemplo, decimos, bueno, quiero que como máximo este tablero se deforme 10 centímetros en el sentido horizontal, entonces tendré un dispositivo de apoyo que permite ese desplazamiento y después tengo un tope, por ejemplo, que no permita ante un movimiento sísmico, por ejemplo, que el puente se desplace transversalmente. Entonces, el dispositivo de apoyo tiene que responder a la forma en que nosotros hemos calculado el puente, a la forma en que estamos pensando que trabaja el puente, porque si uno supone que el puente trabaja de manera isostática, bueno, el apoyo tiene que responder a eso. Bien, otra de las funciones es centrar la carga. Piensen que al principio se usaba como apoyo directamente una plancha de acero, por ejemplo. Entonces piensen en una viga metálica simplemente apoyada. Si la cargamos con peso propio y algunas cargas permanentes más, y esa viga toma una deformación, entonces, ¿qué va a pasar? Al adquirir una cierta curvatura, ya no va a estar apoyando en toda la superficie del dispositivo de apoyo original, sino que piensen en la figura esta superior que tenemos, por ejemplo, acá, en el apoyo de la izquierda.
Si el apoyo es rígido, por ejemplo, una plancha de acero que colocamos ahí entre el estribo y el tablero, y la viga del tablero, al girar la viga del tablero, ya no va a apoyar en toda la superficie de la plancha original, sino que va a terminar apoyando en un borde. ¿Mm? O sea que ahí hay dos cosas que van asociadas y que queremos lograr con el apoyo, que es centrar la carga por un lado y evitar concentración de tensiones por otro. ¿Sí? Si la viga gira, como digo, y el apoyo no acompaña ese giro, por un lado la carga se va a salir de posición, se va a salir del punto deseado, o sea, se va a descentrar, nos va a transmitir un momento adicional a la pila o al estribo. Y por otro lado, se va a producir una concentración de tensiones, ya que no va a estar trabajando toda la superficie del apoyo, sino solo una parte. Entonces, esas son otra de las funciones del dispositivo de apoyo. Hay distintos tipos de dispositivos. Acá se enumeran los más conocidos, que es la articulación de hormigón. No es el más usado, pero es conocido. Los apoyos elastoméricos, que son los más usados, que son conocidos como apoyo de neopreno. El neopreno en general es un elastómero. Después están los apoyos tipo POT, que ya vamos a ver de qué se trata. Es un apoyo rígido para, digamos, no rígido, sino robusto para grandes puentes. Y después, tanto a los elastoméricos como a los tipo POT, puede que necesitemos adicionarle algo para que tengan una muy buena capacidad de deslizamiento. Entonces vamos a hablar de apoyos de neopreno deslizante, POT deslizante. Y los apoyos que se usaban hasta hace 40 o 50 años y que se usan mucho menos ahora, son los apoyos metálicos. Se usan menos porque requieren mantenimiento y son caros, pero todavía en los puentes metálicos, los puentes de ferrocarril, por ejemplo, ustedes los van a ver, especialmente los apoyos fijos y los apoyos de rodillo. Y hay sí un apoyo metálico más moderno que es el de casquete esférico. De todo esto voy a mostrar fotos ahora y voy a hacer algún comentario enseguida. Bueno, el primero que nombraba era un apoyo de hormigón o articulación de hormigón, también conocida como articulación de Freycinet, porque es uno de los que estudió este tema. Este tipo de apoyo es usado en puentes, en arcos sobre todo, algunas veces en puentes pórticos. Dice acá es una tipología muy usada. Bueno, no es tan muy usada porque vamos a ver las ventajas y desventajas de este apoyo. Lo que consiste es en hacer un estrangulamiento, hacer una entalladura en la estructura para permitir que se transmitan las cargas, especialmente de compresión. Es apto para casos de esfuerzo de corte reducido en esa vinculación, pero se pueden transmitir bien las fuerzas de compresión y permite un giro. Si bien todo esto es hormigón, todo el apoyo es de hormigón, pero tiene ciertos refuerzos que vamos a ver, pero permite un giro. Entonces, como les digo, este tipo de apoyo tiene sus pros y sus contras. Una de las desventajas que les voy anticipando es que requiere una mano de obra especial o muy calificada. Por eso es que es un apoyo que como ventaja tiene bajo mantenimiento, pero su elaboración no es tan sencilla. Entonces acá dos de los investigadores que trabajaron con este apoyo y dan lugar a estas rótulas o apoyos articulación de Mesnager y de Freycinet. Como ven, el de la izquierda, el primero, tiene armaduras pasantes que atraviesan esta entalla. Lo que están viendo ustedes acá sería un corte de un elemento tipo péndola o tipo arco, que se le hace una entalla, como se muestra, se esquematiza también acá en la perspectiva, o acá, que lo ven más grande. Se le hace una entalla
para que en esa zona se pueda permitir un giro, se pueda materializar, se pueda realizar un giro entre las dos partes, a un lado y a otro de esta articulación. Entonces, estos podemos decir que son rótulas internas en el elemento de hormigón, que mediante una entalladura lo que se busca es reducir la sección y facilitar ahí el giro. Para que este giro se produzca efectivamente y con pocas restricciones, lo que se intenta es que el hormigón plastifique en esa zona bajo solicitaciones normales. La sección, debido a la entalladura, la sección de hormigón queda reducida y trabaja a compresiones muy altas. Pero como hay acá un confinamiento triaxial, podríamos decir, sí, triaxial, hace que el hormigón tenga capacidad para trabajar en un estado de compresión muy elevado. Esto es, si ustedes piensan, hay un ensayo de una probeta de hormigón en que se la coloca en una prensa a compresión, como la que ustedes han visto en ensayos de materiales, pero además toda esa probeta está inmersa en un líquido, en un aceite, en el cual también se produce una compresión. O sea, piensen en una probeta, como les digo, inmersa en un aceite. Ese aceite está comprimido, está sometido a una presión elevada, de forma que le transmite una compresión en todas las paredes de la probeta. Además, la probeta axialmente está comprimida por otro mecanismo, por un pistón. Entonces, ¿qué es lo que se puede comprobar? Que a mayor sea la presión lateral a que yo la someto a la probeta con ese aceite, mayor es su capacidad de tomar cargas verticales, o sea, de tomar carga mediante la compresión axial. ¿Sí? O sea, en otras palabras, tengo una probeta, por ejemplo, como las de hormigón que ustedes han visto, de 15 por 30, ¿sí? Las llevo, hago un análisis a compresión simple y rompe, por ejemplo, al aplicar una carga de 20 toneladas. Ahora a esa misma probeta, con ese ensayo de carga, la someto a una compresión lateral. Todas las paredes laterales de la probeta están sometidas a una presión transmitida, por ejemplo, a través de un aceite. O sería lo mismo que yo le coloque, por ejemplo, un suncho, unas armaduras laterales o una camisa lateral a la probeta que impidan parcialmente su deformación transversal. ¿Sí? Entonces resulta que cuando ahora la someto a esa presión lateral y aplico carga axial mediante el pistón del gato en el que tengo ubicada la probeta, bueno, ahora ya no rompe a 20 toneladas como en el ensayo simple, sino rompe a 30 toneladas, por ejemplo. Y cuanto mayor sea la presión lateral, mayor va a ser la fuerza axial que puedo alcanzar. Este efecto es el mismo que se realiza acá en esta articulación. O sea, yo mediante el confinamiento, el impedimento parcial de la deformación de la probeta, logro que aumente su capacidad de carga en el eje vertical. Bueno, esta idea que está relacionada al coeficiente de Poisson, está relacionada a un estudio triaxial de tensiones en el hormigón, esta idea es la que se aplica en la articulación de Freycinet. O sea que lo que se hace es la entalladura, como se muestra acá, por ejemplo. Hay algunos investigadores que han trabajado sobre esto y han dejado algunas ecuaciones para aplicar y algunas recomendaciones geométricas. Leonhard, Monin, Netzel y otros. Entonces, hay recomendaciones de cómo diseñar esta entalladura para que sea efectiva, trabaje bien. Entonces, por ejemplo, fíjense acá dice la dimensión A1 de la rótula, o sea, A1 es esta dimensión de entalladura, la dimensión que queda en transmisión entre una parte y otra, en un sentido sería 1,
en el otro sentido sería B1, ¿no? Estamos hablando de una pieza de dimensiones B por C en su sección transversal. Entonces A1, dice acá, no tiene que ser superior al 30% de la dimensión D. O sea, A1 no superar el 30% de D. Y así también B2, por ejemplo, que es esta en talla, B2, tiene que ha de superar el 70% de la dimensión A1, de esta dimensión que está en la otra dirección. Y así, la dimensión T, que es la altura acá de la entalladura, no tiene que superar el 20% de la dimensión A1. Bueno, A1 era esto. Entonces, estos son recomendaciones en base a experiencia. Hoy en día se puede estudiar esto con un programa de elementos finitos y encontrarle el porqué a estas explicaciones, ¿no? Todo está en cómo se transmiten las tensiones. Acá hay un flujo de tensiones de compresión que se ve modificado en la entalladura. Entonces, en esta figura también se hace referencia a un ángulo efectivo, que está relacionado al ángulo geométrico de la entalladura, etc. Bueno, hay algunas recomendaciones al respecto. El giro en la rótula produce un momento flector que se puede calcular también con esta expresión. Y hay también limitaciones para el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte tiene que ser reducido. No tiene que ser un esfuerzo de corte elevado, sino este tipo de unión no va a trabajar bien y ya hay que pensar en otro tipo de solución. Pero como en los arcos, en las péndolas, el corte ya por sí es bajo, predomina el normal, entonces acá hay unas limitaciones. Por ejemplo, dice que no se necesita hacer ninguna comprobación si el esfuerzo de corte es menor que la octava parte del esfuerzo normal transmitido. Y en un caso intermedio, en que esté entre la octava parte y la cuarta parte del normal, hay que ubicar barras en el plano medio de la rótula, como se mostraba en esta figura, por ejemplo, de la izquierda. Si el normal está entre esos valores, hay que colocar barras pasantes, pero si no es el caso, se prefiere no colocar barras pasantes, ya que las barras pasantes dificultan parcialmente el giro. Bien, esta pieza funciona bien, esta unión funciona bien gracias a dos efectos. Uno es el desvío de las trayectorias de compresión. Yo tengo una trayectoria de compresión acá que cuando llegan a la entalladura se tienden a inclinar. Piensen en una línea de compresión que viene por el borde. Cuando llego a la zona de la entalladura se va a inclinar y me va a dar una componente, esta inclinada, que la puedo descomponer en una vertical y en una horizontal. Bueno, esas horizontales están logrando un confinamiento, están logrando lo mismo que hacía la camisa en la probeta de hormigón o que hacía el aceite, que lo que está haciendo es que hacía comprimir las paredes de la probeta, que yo les mencionaba recién. Bueno, eso mismo se logra con el desvío de las trayectorias de compresión debido a la colocación de esta entalladura. Y también se logra reforzar toda la zona mediante estas armaduras. Estas armaduras, como ustedes ven, están colocadas en tres direcciones. Acá en la figura, en la dirección vertical, en la dirección horizontal y en la dirección perpendicular al plano, de forma de lograr un refuerzo de toda la zona y que quede únicamente la zona de la entalladura, sin armar, y de esa forma facilitar el giro. Bueno, esto que les hablaba recién, acá está explicado mediante figuras, se lo entiende mejor. Esto es una figura de acá abajo a la izquierda, es un elemento en el que yo aplico una fuerza, por ejemplo, la fuerza que se transmite de la parte superior de la estructura, o podría ser también una fuerza puntual producida por
por un gato, un pistón, el que estoy aplicando una compresión en la probeta, o podría ser la fuerza de pretensado, yo estoy introduciendo el pretensado acá, y lo que es equivalente a aplicar una fuerza puntual. Entonces, esto que ustedes ven en trazo son las trayectorias de las líneas de compresión, ¿sí? Entonces, en la reacción, las trayectorias son prácticamente uniformes, la tensión de compresión es prácticamente uniforme, y todas las líneas están en dirección vertical, pero a medida que me voy acercando a la zona de aplicación de carga, en la que acá se le ha colocado una placa de distribución de la carga, vemos que las trayectorias de compresión se van desviando, van adquiriendo cierta inclinación. Esto es lo que le explicaba recién, esa trayectoria inclinada, esa compresión, esa fuerza de esa tensión de compresión inclinada, la podemos descomponer en dos, una vertical y una horizontal. Bueno, la horizontal es la que está dando un confinamiento lateral acá a la pieza y está impidiendo que se separe, ya que estas son las trayectorias de compresión y perpendicularmente a ella tendríamos la trayectoria de tracción. Entonces, como nos muestra acá en esta figura, o acá en la figura del medio, donde vemos zona de tracción y zona de compresión, ¿esto qué quiere decir? Que esto se va a tender a abrir, se va a tender a romper acá si yo no tuviera algún refuerzo o alguna situación especial. O sea que, en otras palabras, si usted tiene una probeta de hormigón o una columna de hormigón y le aplican una carga puntual y importante, creciente, puede llegar a un punto en que esto falle, porque acá se abre la probeta y falla por una tracción lateral. ¿Sí? Si yo en la probeta logro evitar el efecto de apoyo, el efecto, porque piensen que una placa de acero así aplicada en una probeta impide parcialmente el movimiento lateral de la probeta. Por eso, posiblemente ustedes cuando han ensayado una probeta de hormigón, han visto que acá en la zona de los apoyos se produce una rotura cónica. Pero eso es por el rozamiento producido entre la placa de apoyo y la probeta. Si ustedes lograran un apoyo especial en el que se quitan todas las fricciones, todas las restricciones, y aplicaran una carga puntual en la probeta, verían que la probeta se rompe según planos verticales. ¿Por qué según planos verticales? Porque está respondiendo a esto, a que las trayectorias de tracción son perpendiculares a las trayectorias de compresión. Entonces la probeta se tiende a abrir en planos que contienen a su eje axial. ¿Sí? ¿Han comprobado esto en laboratorio en alguna vez, en ensayos de materiales? ¿Alguno que se acuerde? ¿Han hecho un ensayo de compresión de probeta? Sí. Sí. ¿Cómo se rompía la probeta? ¿Se rompía según planos inclinados o planos verticales? ¿Alguien se acuerda cómo se rompía la probeta en un ensayo de materiales? Creo que plano inclinado. Plano inclinado, bien. Ahora, ese plano inclinado está seguramente ligado al borde de la probeta, o sea, arranca en el borde y luego se extiende. Y como les digo, eso se debe a la fricción que se produce entre el plato, entre el disco o el plato de aplicación de carga y de apoyo y la probeta. Si ustedes lograran eliminar todas las fricciones, no hay razón para que se produzcan en una dirección inclinada. Se produce en dirección vertical, en dirección de planos verticales, ya que las trayectorias de compresión son verticales y las de tracción son horizontales. Entonces la probeta tendería, en el caso del apoyo que no es fácil de lograr, pero que a veces se lo hace en laboratorio, la probeta tendería a romperse en planos verticales. ¿Sí? Bueno, entonces, esto explica un poco todo ese comportamiento. Entonces, volviendo sobre el tema, porque esto mismo se aplica en el refuerzo que hay que colocar en el pretensado, en la zona de aplicación del pretensado, en la zona extrema.
que ustedes lo piensan como que esto es una viga, nada más que ahora lo he colocado verticalmente. Esto es la fuerza de pretensado, y ya vamos a ver en las clases de pretensado, en una de las últimas, que hay que colocar un refuerzo acá para que al introducir la fuerza de pretensado no tenga fallas en la zona extrema. ¿Mm? Todo ese estudio es común con este problema del estudio de la articulación de Freycinet. Bien, entonces si se proyecta correctamente la articulación, se puede calcular el momento que transmite y queremos que sea despreciable, ya en una articulación queremos que no tenga momento, pero se lo puede calcular en función de parámetros geométricos y mecánicos como el módulo de elasticidad. Bien, entonces hay acá, bueno, más recomendaciones, que son de otro autor, pero más o menos coinciden con las anteriores, entre las dimensiones de la estalladura. Bien, acá lo que se recalca es que las armaduras cruzadas o pasantes no se las usa salvo que el esfuerzo de corte sea muy elevado. Entonces, en ese caso, si es intermedio, digamos, si es muy elevado hay que pensar en otro tipo de solución, y si está entre un cuarto y un octavo de la fuerza de compresión, se puede o se deben colocar armaduras pasantes para que ayuden a absorber el esfuerzo de corte. Bueno, algunas expresiones, no vamos a entrar en detalle porque es un estudio, una articulación muy específica y usada en algunos casos, como les digo, de puentes y narcos sobre todo. Y también en péndolas de hormigón, ¿no? Lo mismo que hemos hablado, vale para el caso de la péndola, o sea, para un elemento de hormigón que conecta, por ejemplo, el arco con el tablero. Recuerden el puente de Córdoba, era un arco y un tablero, a veces el tablero está arriba del arco, a veces el tablero está abajo del arco. Pero bueno, en la péndola podrían estar conectados a veces por elementos metálicos y otras veces por elementos de hormigón. Entonces, podría ser el caso que estén conectadas las dos partes con una péndola, o que también la péndola sea la conexión entre la superestructura y la cimentación, como dice acá. Entonces, me interesa materializar articulaciones en esos extremos y lo podría hacer aplicando esta articulación de Freycinet. Bueno, otro tipo de apoyo más común, el que van a ver ustedes en el 99% de nuestros puentes de acá de la región. ¿Por qué? Porque nuestros puentes son puentes de hasta 30 metros de luz, la mayoría. Son la mayoría puentes de hormigón. Entonces van a ver que el apoyo más usado, el más común de todos, es el apoyo de neopreno. El neopreno tiene unas chapas de acero intercaladas, ya vamos a ver para qué. Es un elastómero, en realidad. Esto antes se usaba un apoyo de caucho, un caucho natural, que el caucho es un árbol, una goma que proviene de un árbol. Eso se obtenía, por ejemplo, en Brasil, en la ciudad esta, en Manaus. Manaus es famoso por la extracción del caucho natural. Pero después se lo ha ido reemplazando por el caucho sintético, que viene a ser el neopreno, es un material sintético, algo parecido a una goma. Bueno, ahí está la denominación química, poli-2-clorobutadieno. Y como vemos en este esquema, acá está una figura del elastómero, tiene intercalado unas planchas de acero. Ahora, ¿usted se le ocurre por qué tendrá intercalado planchas de acero? Piensen que los primeros ensayos se colocaba como apoyo solo una goma, así como esta parte negra que ustedes están viendo acá arriba. Abajo hay una meseta de hormigón que se llama, o sea, una terminación de hormigón que está hecha sobre la pila, por ejemplo, sobre el estribo. Después viene el apoyo, que es paralelepípedo negro. Acá se ha hecho un corte para que se vea bien las capas. Y acá arriba vendría la viga. ¿Qué pasaría si esto fuera simplemente una goma?
¿O cuál sería la función del acero? ¿Por qué piensan ustedes que se han intercalado planchas de acero en esa goma? ¿Alguien? Eh, Limita la deformación del acero en general. La deformación del acero, ¿cómo, perdón? Que el acero está puesto para limitar la Para deformación del limitar apoyo. la deformación. Sí, bien. ¿Cuál de las deformaciones? Te hago una pregunta, dice que te complico la respuesta. Sí, es para limitar la deformación, pero ¿en qué sentido? ¿En dirección vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, sí. Bien, muy bien. En realidad es una combinación. El acero lo que hace, la plancha de acero limita la deformación horizontal. E indirectamente lo que logro con esto es contener la deformación vertical. ¿Sí? Yo lo que quiero, en otras palabras, yo lo que quiero es que cuando aplique la carga vertical, eh, por ejemplo, aplico 10 toneladas de carga vertical. Si esto es simplemente una goma, el apoyo, que por ejemplo, supongamos que es una goma de 5 centímetros de altura, cuando yo le aplique las 10 toneladas, va a bajar a la mitad de su altura, por ejemplo, y va a quedar de 2 centímetros y medio. Y en la otra dirección se va a ensanchar. Piensa en una goma, yo la comprimo en una dirección, ¿y qué hace la goma? Baja en esta dirección en que la estoy comprimiendo y se extiende, o sea, aumenta su dimensión en las direcciones perpendiculares. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la plancha de acero? Limitar esta deformación perpendicular, esta deformación en el plano horizontal. Entonces, al limitar eso, ¿qué logro? Que en vez de que la goma esa baje, al aplicar las 10 toneladas, 2,5 centímetros, logro que baje solamente 0,5 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Limito la deformación horizontal y secundariamente, digamos así, por efecto Poisson, podríamos decir, estoy limitando la deformación vertical. En otras palabras, yo quiero que el apoyo se deforme poco verticalmente y eso lo hago controlando su deformación horizontal a través de planchas de acero intercaladas en el elastómero. Esas planchas de acero tienen que estar muy bien pegadas, porque si falla la adherencia entre el acero y el elastómero, pierde el sentido, o sea, es como que no la tuviera prácticamente, ¿sí? Entonces la plancha de acero trabaja en su plano, en el plano horizontal, limita la deformación horizontal del apoyo. Y esto, como efecto secundario, controla la deformación vertical, que es lo que yo efectivamente quiero. Entonces, este es un corte, por ejemplo, de un apoyo, donde ustedes ven eso que brilla, son las placas de acero, y el resto, todo lo negro, es el elastómero, el neopreno. O sea que la plancha de acero está embebida en el neopreno. Acá ustedes ven una foto de un apoyo ya terminado, colocado en posición en la obra. La parte de abajo podría ser la pila o el estribo. Y la parte de arriba puede ser una viga. Ahí vemos que hay unas placas de transición entre el apoyo y la estructura. Y hay unas superficies muy bien terminadas. Acá vemos una foto de un puente con 10 dispositivos de apoyo esperando la colocación de las vigas. Vemos que hay dispositivos de apares. Esto es porque hay un sector que va a recibir las vigas de un vano y otro sector que va a recibir las vigas del otro vano. O sea, acá están esperando 5 vigas que vengan del vano izquierdo y 5 vigas del vano derecho. ¿Sí? O sea que como esto está pensado para vigas simplemente apoyadas, sin continuidad. Entonces tenemos que disponer apoyos para un vano y para el otro vano.
Y aquí también vemos otro detalle de dispositivo de apoyo de neopreno, vinculando, como les digo, a las dos partes, a la superestructura y a la subestructura. Bien, ¿cómo hay que trabajar para calcularlo? Bueno, primero habría que empezar por conocer cuál es la fuerza vertical máxima que estoy transmitiendo. Y eso viene de la superestructura. Yo tendría que cargar el puente con la mayor carga vertical que pueda. O sea, colocar toda la carga de peso propio, todas las cargas permanentes, por ejemplo, carpeta de rodamiento, veredas, barandas, todo lo que se me ocurra de carga permanente. Y toda la carga que diga el reglamento que tengo que colocar, por ejemplo, la llamada multitud compacta en calzada y en vereda y las aplanadoras, de forma de producir lograr la mayor reacción. Si quiero lograr la mayor reacción, ¿dónde voy a colocar la aplanadora? O el vehículo especial. Lo voy a colocar en el centro del vano. No, encima del apoyo. No, claro. Lo voy a colocar en cercanía del apoyo. Si se trata de una viga isostática, cuando yo quiera obtener el momento máximo, lo colocaré en el centro de vano. Pero cuando quiera calcular el corte máximo o la reacción máxima, los colocaré en cercanía del apoyo. Van a ver en la práctica que hay pequeñas diferencias entre obtener el corte máximo y obtener la reacción máxima. Pero bueno, se las anticipo. Para calcular el corte máximo va a servir para calcular la viga, por ejemplo. Piensen en un puente formado por vigas y losas de hormigón. Primero voy a buscar, pensemos para que sea fácil, que es un puente isostático, o sea, viga simplemente apoyada. Voy a tener que colocar los vehículos, las cargas móviles, en la zona central, para obtener el momento máximo, y con ese momento máximo calcular las vigas, ¿sí? Pero después, cuando quiera el corte para dimensionar la viga, la voy a colocar en cercanías del apoyo, con un pequeño desplazamiento que es h sobre 2, o sea, la altura de la viga sobre 2. Eso lo van a ver bien en la práctica. Ese desplazamiento para la aplicación de la carga mayor de la aplanadora, que son las ruedas traseras. Entonces, con eso voy a calcular el corte máximo. Tanto momento como corte máximo se ven afectados por el coeficiente de impacto. O sea que los voy a tener que mayorar por un coeficiente que puede valer, por ejemplo, 1,4. Pero ahora cuando voy a calcular la reacción, para después calcular el apoyo de neopreno, a esa reacción la voy a calcular sin impacto. Esa es una de las diferencias entre obtener el corte y obtener la reacción. Y la otra diferencia es que, para obtener la reacción máxima, el rodillo más desfavorable, que en el caso de la aplanadora del reglamento de la DNB es el rodillo trasero, son los rodillos traseros. Recuerden, para la aplanadora de 30 toneladas, que es la mayor de todas, los dos rodillos traseros sumados dan 17 toneladas. Son dos rodillos de 8 toneladas y media. Mientras que el rodillo delantero pesa 13 toneladas. Entonces yo tendré que colocar, si tengo dos aplanadoras, por ejemplo, las dos aplanadoras con los rodillos traseros en coincidencia con el eje de apoyo. El eje donde está el apoyo. Y los otros rodillos donde caigan, donde sea, ¿sí? Más toda la carga distribuida superficialmente, llamada carga de multitud compacta por el reglamento en la calzada, y toda la sobrecarga de veredas que pueda colocar. Entonces, con eso voy a sacar la reacción máxima. ¿Sí? Entonces, esa reacción máxima, sin impacto, como les decía, la divido en el número de vigas. Si estoy trabajando con todo el puente, saco la reacción máxima por viga, y eso lo divido en la tensión admisible del neopreno. Me va a dar el área que necesito de neopreno. ¿Y cuánto es la tensión admisible? Bueno, más o menos entre 150 kilos por centímetro cuadrado y 120 kilos por centímetro cuadrado es lo que se recomienda como tensión admisible del neopreno. De ahí sacaría un área necesaria. Bien, después hay otro, ya vamos a ver cómo continuamos con el cálculo, pero acá es necesario hablar de otros
temas que hay que controlar en el apoyo, y para ello es necesario tener en cuenta el módulo de elasticidad transversal del elastómero, que llamamos G, y que relaciona la fuerza horizontal aplicada al apoyo con el desplazamiento horizontal del mismo. El módulo de elasticidad transversal. Piensen que yo tengo este apoyo y se produce se le aplica una fuerza transversal que puede ser, por ejemplo, el frenado, ¿sí? O el sismo. Entonces necesito relacionar esa fuerza a través de un módulo de elasticidad con el desplazamiento que va a producir esa fuerza, ¿sí? O sea que, así como axialmente yo relaciono, por ejemplo, en una barra de acero, ustedes estiran la barra y dicen, bueno, la fuerza es igual, es proporcional al desplazamiento obtenido y al módulo de elasticidad, de forma que sigma igual a E por epsilon, la ley de Hooke. Bueno, para el desplazamiento transversal y para la fuerza transversal también pasa lo mismo, ¿no? Se puede relacionar la fuerza aplicada con el desplazamiento obtenido a través de un módulo de elasticidad transversal. Ese módulo vamos a tomar valores distintos según se trate de acciones lentas, por ejemplo, un incremento de temperatura, o acciones rápidas, instantáneas, como sería el frenado, el sismo y el viento. Para las acciones lentas, ese módulo va a ser menor, entre 8 y 12 kilos por centímetro cuadrado, es lo que se recomienda, mientras que para las acciones instantáneas va a tomar el doble de valor, 16 a 24 kilos por centímetro cuadrado. Esto es como que a un material, una goma, un material parecido a una goma, no tiene la misma respuesta si ustedes le aplican una carga lentamente a que si le dan un impulso muy rápido y lo sueltan. Cuando le dan ese impulso muy rápido y lo sueltan, es como que el material responde en forma más rígida. En cambio, si la carga la voy aplicando de a poquito, es como que el material se acomoda, la aplico y la mantengo en el tiempo, es como que el material se acomoda, y por eso esto se traduce en un módulo de elasticidad menor. A ver, acá hago una pequeña interrupción. Bueno, continuamos. Después de que mi madre me habla y no se acuerda que estoy en clase. Así que bueno, esas cosas pasan. Bueno, entonces, como les decía, no es la misma respuesta del material si ustedes le aplican la carga lentamente y la mantienen en el tiempo, a que si le dan un impulso fuerte y lo sueltan. Entonces eso se contempla a través de dos módulos elásticos distintos, dos módulos de elasticidad transversal diferentes. Bueno, si nos estudiamos este problema, piensen que la parte de abajo es, por ejemplo, la pila, la parte en color es el dispositivo de apoyo, y la parte de arriba es la superestructura. Entonces ese apoyo le aplica una fuerza horizontal H, y ese elastómero va a tender a girar, como se muestra en la figura, tomando esta posición deformada, girando un ángulo gamma. Y entonces, acá arriba, yo podría decir que se produce un desplazamiento U de la parte superior respecto a la parte inferior. O sea, hay un desplazamiento relativo en las dos partes que llamo U. De forma que A y B son las dimensiones del apoyo, lo que está marcado acá,
T es el espesor neto de la goma. Si tenemos plancha de acero, descontamos la plancha de acero, nos quedamos solo con el espesor de la goma. A y B son las dimensiones en planta del apoyo. El apoyo en color, que acá lo estamos viendo en corte, mide dimensiones A por B. U sería el desplazamiento relativo entre las dos partes de la superestructura respecto a la subestructura. H la fuerza horizontal aplicada. Y gamma, o tangente de gamma, es la distorsión o deformación angular del apoyo. ¿Sí? Este ángulo que gira al aplicarle esa fuerza horizontal. ¿Sí? Entonces, la tensión tangencial tau, así como sigma es igual a E por epsilon, tau es igual a G por tangente de gamma. La tangente de gamma no es otra cosa que U, el desplazamiento U, dividido, o sea, el cateto opuesto sobre cateto adyacente. U el cateto opuesto y T, que es la altura de la goma, sería el cateto adyacente. ¿Sí? O sea que, reemplazando esto, H es igual a G por A por B por tangente de gamma, o sea que H es igual a G por A por B por U sobre T. ¿Mm? O sea que esto me permite relacionar una fuerza horizontal aplicada en el apoyo con su desplazamiento U. ¿Mm? Los otros valores son conocidos. G es una característica del material que la conozco. A y B y T es la geometría del apoyo. A y B sus dimensiones en planta, T el espesor neto de la goma. Entonces, la vinculación que establece el apoyo neopreno entre la cabeza de las pilas o coronación de los estribos, la superestructura es de tipo elástica, como ya vengo mencionando, ya que el módulo G, para sus valores acotados anteriormente, está asociado a una distribución lineal entre las tensiones tau y las deformaciones angulares tangente de gamma. Por lo tanto, en virtud de que el comportamiento elástico-lineal vale la relación H igual a K por U. Como les decía, K es el producto de G, que es una característica del material, por valores geométricos, A por B sobre T. O sea que admitimos que hay una relación lineal entre fuerza y desplazamiento, ¿sí? Que es lo que está expresado aquí. Bien, entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque hay que limitar esa tangente de gamma. Hay que poder calcular para un dado valor de H, por ejemplo, H producto de la fuerza de frenado, como hemos visto en el reglamento en clases anteriores, lo puedo calcular la fuerza de frenado, que es proporcional a la cantidad de aplanadoras que entran en el puente o a la multitud compacta que entra en el puente. Entonces yo a partir de esa fuerza de frenado puedo obtener cuánto vale la tangente de gamma y los reglamentos me limitan esos valores de tangente de gamma. ¿Y cómo lo limitan? Bueno, dicen que, por ejemplo, para cargas lentas, como podría ser la temperatura, esa tangente de gamma tiene que ser menor o igual que 0,5. Si tengo una combinación de cargas lentas e instantáneas, por ejemplo, un incremento de temperatura y un frenado, son dos cosas que se pueden dar en forma simultánea. Entonces, esa tangente de gamma me admiten que sea un poquito más grande, menor o igual que 0,7. Y si tengo un estado que incluye sismo, un porcentaje de la sobrecarga más sismo, el tema sismo, recuerden, lo van a ver ustedes en la asignatura específica en el próximo cuatrimestre. Entonces, en ese caso, como el sismo no es un evento que se dé diariamente, sino que se da muy ocasionalmente, me permiten una tangente de gamma aún mayor, menor o igual que 1. Como les decía, cuando uno empieza a predimensionar este apoyo, admite que las tensiones de compresión sean menores o iguales a 150 kg por centímetro cuadrado. Algunos proyectistas toman valores menores de 120 kg por centímetro cuadrado. Entonces, como mencionaba acá al principio, ¿se acuerdan que decía que el área es el cociente, el área necesaria de neopreno, va a ser el cociente entre la fuerza vertical máxima y esa tensión admisible de 120 o 150
120 o 150 kilos por centímetro cuadrado. Bien, y con las fuerzas horizontales que tenga, o incluso con la fuerza vertical misma, que produzcan un intento de desplazamiento del apoyo. Lo que voy a tener que hacer es, según los reglamentos, limitar la tangente de gamma. ¿Por qué limito la tangente de gamma? Porque si esto es muy grande, se va a tender a despegar la placa de acero se va a tender a despegar de la goma. Y si se despega, pierde sus funciones. El mecanismo ya no sirve, no funciona. Entonces yo quiero que esto no se despegue, que trabaje bien. Y para que trabaje bien, una de las formas es limitar ese ángulo de deformación. Limito el ángulo gamma, limito tangente de gamma. Piensen que como son ángulos pequeños, es lo mismo hablar de gamma que de tangente de gamma. Es más o menos lo mismo. Bien, entonces los reglamentos limitan esos valores y hay algunas otras recomendaciones o limitaciones. Por ejemplo, respecto al espesor, esta es una limitación de la distorsión debido a movimientos de larga duración, donde delta X es el desplazamiento necesario, lo que acá llamábamos U, ahora le llaman delta de X en esta expresión. N es el número de capas y E el espesor de cada capa, o sea que N por E es lo que acá se llamaba T. Yo acá decía que T es el espesor neto de la goma. El espesor neto es igual al número de capas por el espesor de cada capa. Entonces, bueno, esta expresión es lo mismo que figura acá en la condición A. Tangente de gamma menor o igual que 0,5 es lo mismo que dice acá, tangente de gamma menor o igual que 0,5. Bien, lo importante de acá es que el número el espesor de neopreno adoptado tiene que ser siempre mayor o igual que el necesario. El necesario que sale de los cálculos, tengo que adoptar siempre un espesor mayor. Y hay otras condiciones. Por ejemplo, el neopreno a mí me interesa que no se desplace, o todo el dispositivo de apoyo. Porque piensen que si tengo una fuerza horizontal muy grande y tengo una fuerza normal que no es tan grande, una vez vencido el rozamiento, y el rozamiento es la fuerza de rozamiento, la fuerza que se opone al desplazamiento es μ por n. Piensen en un sistema como este, donde lo solicito por una fuerza h. ¿Quién se opone al desplazamiento? Si el apoyo no está fijado, si no le he puesto algún dispositivo mecánico como un bulón, un grupo de bulones o de tornillos que lo fijen, quien impide que este apoyo se desplace ante la aplicación de una fuerza horizontal es solamente el rozamiento. ¿Y cuánto vale el rozamiento? μ por n. ¿Sí? Entonces la fuerza H que solicita el apoyo tiene que ser menor que μ por n, con un cierto coeficiente de seguridad. Si no pasa eso, lo voy a tener que fijar al apoyo. Lo voy a tener que fijar para que no se desplace. En realidad, si también vamos a ver que hay otra condición, que si las tensiones de contacto son muy bajas, menores a 30 kilos por centímetro cuadrado, o sea, también lo voy a tener que fijar. Piensen que si tengo una fuerza vertical, yo hace un rato le hablaba de la fuerza vertical máxima, con la fuerza vertical máxima obtengo el área del neopreno necesaria, pero también tendré que calcular la fuerza vertical mínima. ¿Por qué? Porque una vez adoptada el área necesaria de acero, de neopreno, con la fuerza vertical mínima, ¿dada por quién? ¿Quién me produce la fuerza vertical mínima en un puente? Las cargas de peso propio y las cargas permanentes. Y el puente vacío, sin ninguna sobrecarga. Entonces de ahí voy a sacar la fuerza vertical mínima. Y si lo divido en el área, voy a tener la tensión mínima. Si esa tensión es muy baja, se corre en peligro, si es menor de 30 kilos por centímetro cuadrado, se corre en peligro de que el apoyo se descalce, o sea que el neopreno ante vibraciones se descalce y
pierda su ubicación. Entonces también en ese caso lo voy a tener que fijar. Entonces lo voy a fijar en dos casos, en que el rozamiento sea bajo, o sea, la fuerza H pueda vencer a la fuerza de rozamiento, o en el caso en que la tensión mínima de contacto sea baja, menor de 30 kilos por centímetro cuadrado. Hay otra condición también de estabilidad. El apoyo no tiene que ser ni muy bajo ni muy alto. Y esto lo fijamos con esta doble condición. Fíjense, esto limita T, que es la altura total del neopreno, con la dimensión mínima del apoyo en planta. Piensen que el apoyo, yo les hablaba hace un rato de un área necesaria de apoyo. Ahora, el apoyo puede ser cuadrado o puede ser rectangular. Generalmente el apoyo va a ser rectangular y la dimensión menor es A, la dimensión mayor es B. ¿Ustedes qué les parece? El valor de A, o sea, la menor dimensión del apoyo, ¿lo pondrían en la dirección del eje de la viga o en la dirección perpendicular al eje de la viga? O sea, en esta figura, el valor de A iría en la dirección de H o iría perpendicular al plano, la menor dimensión del apoyo. ¿Qué les parece? El valor de A, la menor dimensión del apoyo, ¿va en la dirección de la figura o va perpendicular a la figura? Perpendicular. Perpendicular. ¿Por qué? A ver, hay que justificar. ¿Por qué piensas que puede ser perpendicular? Tenemos menos solicitación en esa dirección. Menos solicitaciones en esa dirección. ¿A qué tipo de solicitaciones te refieres? ¿Solicitaciones de qué tipo? En esa dirección ¿Cómo? no tenemos, en esa dirección no tenemos frenado, por ejemplo. Claro, no tenemos frenado. Pero sí tenemos sismo, el sismo está en las dos direcciones. Pero piensen que si yo tengo una fuerza H, a esa fuerza no le va a importar mucho si el apoyo rectangular está en una forma o en la otra. ¿Qué es lo que cambia si lo pongo al apoyo de una forma o en la otra? No está tanto relacionado a las fuerzas, a las tensiones, porque como les digo, piensen en una mesa. Y yo tengo apoyos rectangulares que forman la mesa y yo la empujo a la mesa. Si los apoyos rectangulares los pongo en una dirección o los pongo en la otra, y no va a cambiar mucho la historia. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la capacidad de giro del apoyo. Si yo quiero que gire más el apoyo, lo tengo que poner en una dirección o en la otra. Piensen, para que gire más, para que gire con más facilidad, con menos impedimento, la dimensión menor tiene que estar en la dirección de la fuerza H, o sea, en la dirección de, perdón, para generalizar, en la dirección del eje de la viga. ¿Sí? La dirección menor del apoyo en la dirección del eje de la viga. De esa forma va a haber menos impedimento al giro. Si yo lo pongo al revés, voy a tener un mayor impedimento al giro, voy a tener más dificultad para girarlo al apoyo. Esto es un poco intuitivo. Piensen en el caso extremo. Si yo el apoyo es rectangular con una dimensión mucho más grande que la otra, de forma que el apoyo se transforma en un cuchillo. ¿Cuándo va a ser más fácil que la viga gire? Cuando el cuchillo está perpendicular a la viga o cuando está en la misma dirección del eje de la viga. Es más fácil que gire cuando el cuchillo está perpendicular al eje de la viga. ¿Sí? O sea, en el caso del dibujo, si el cuchillo está perpendicular al plano del dibujo,
la pieza va a girar más fácilmente que si está en la otra dirección. ¿Mm? Entonces el apoyo o es cuadrado o si es rectangular, la menor dimensión va en la dirección del eje de la viga, para que tenga mayor facilidad de giro. Bueno, entonces yo quiero que ese valor de A sea reducido para que me dé una buena capacidad de giro, que no sea ni muy bajo ni muy alto. Si el apoyo es muy alto, corro el riesgo de que tenga problemas de inestabilidad. ¿Mm? O sea, tienda a ser inestable. En caso extremo, a pandear, digamos. ¿Mm? Entonces, quiero que el apoyo no sea demasiado alto. Por eso dice T menor o igual que 0,2 de A. El espesor neto del apoyo de la goma menor o igual que el 20% de la menor dimensión del apoyo. Pero también quiero que el espesor de la goma tenga un mínimo, o sea, que sea mayor que 0,1 de A. Y esto es para que tenga una capacidad mínima de giro. Si la cantidad de neopreno es muy baja, voy a tener muy poca capacidad de giro. Pero si es muy alta, si el apoyo es muy bajo, tengo poca capacidad de giro. Si el apoyo es muy alto, se vuelve inestable. Entonces, por eso esta doble condición de estabilidad que tengo que verificar. Bien, en cuanto a los giros, piensen que yo voy a tener por un lado una compresión, cuando aplico una carga excéntrica, por ejemplo, voy a tener por un lado una compresión que en esta figura se le llama E, una deformación debido a cargas verticales E, y por otro lado voy a tener un giro que se va a traducir como un E' acá en este extremo hacia abajo y un E' hacia arriba en el otro extremo, ¿sí? Yo lo que quiero es que el apoyo siempre esté comprimido, que no se despegue. Entonces, si quiero eso, el desplazamiento E tiene que ser siempre mayor que el desplazamiento E' debido al giro. Porque piensen que el desplazamiento resultante va a ser la suma de estos dos. Esta es una carga excéntrica que le aplico, por ejemplo, o una fuerza más un momento. Entonces, la fuerza centrada produce este desplazamiento, el momento produce este desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento total? La suma de estas dos figuras. Entonces, en el extremo, en la fibra izquierda, yo tendré E hacia abajo y E' hacia arriba. Y en la fibra de la derecha yo tendré E hacia abajo y E' hacia abajo. ¿No? O sea que el resultado final será a la derecha la pieza baja E más E' y a la izquierda la pieza baja E menos E'. O sea que quiero que siempre E sea mayor que E' para que la pieza no se despegue. Ese es el giro admisible. Bueno, y así, limitación de la tensión tangencial. Ya hemos dicho que la tensión tangencial está acotada a través de esto, a través de la tangente de gamma. O sea, acá estoy limitando la deformación tangencial y en alguna medida también la tensión, ya que tensiones y deformaciones están relacionadas. Tau igual a G por tangente gamma. Es equivalente a hablar de tensión a hablar de deformación. Pero también hay una limitación de la tensión tangencial que dice que la tensión tangencial total debido a cargas verticales, giros a absorber y dictación de apoyo no deberá superar el valor de 5G en la sección de contacto goma acero. Bueno, es otra de las condiciones que se pone con el objeto de no sobrepasar las tensiones de contacto entre el acero y la goma para que trabajen en conjunto y no se despeguen. Hay un espesor mínimo de la chapa, que ya lo usan los fabricantes, que hace que estén entre 2 y 4 milímetros, y la goma normalmente está entre 5 y 8 milímetros cada capa, ¿sí? Bueno, ahí normalmente nosotros vamos a tener unos datos típicos, que van a ser la fuerza vertical máxima, la fuerza vertical mínima, el desplazamiento para cargas de larga duración, y el giro.
Todo esto lo tenemos que conocer del análisis previo de la estructura del puente, ya sea que lo hagamos al análisis a mano o con un programa de cálculo. De ese programa de cálculo o de esos cálculos manuales tendremos que conocer estos datos. Y también conoceremos valores de las propiedades de los materiales, o sea, las tensiones admisibles y en el neopreno y los valores de deformaciones admisibles, tangente de gamma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a poder iniciar el cálculo. Normalmente los fabricantes ya disponen de unas tablas con medidas típicas del apoyo. Por ejemplo, le dicen que el apoyo viene de 100 por 100 en milímetro en planta, o de 100 por 150, o 100 por 200, etc. ¿Sí? Hasta apoyo de grandes dimensiones de 90 centímetros por 90 centímetros, por ejemplo. Bueno, y el fabricante ya tiene un catálogo estándar con el espesor de la capa de elastómero, el número de capas, etc. Entonces lo que nosotros habitualmente vamos a hacer es adoptar uno de los apoyos y ver si nos sirve o si no, pasar a otro con dimensiones adecuadas. Bien. Cuando es necesario anclar el neopreno, o veamos, mejor dicho, repasemos lo que ya comentaba antes, en qué caso es necesario anclar el apoyo. Es necesario vincular a la superestructura y a la superestructura en estas dos situaciones. Primero, cuando la superestructura tiende a vencer el coeficiente de roce, o sea que H es mayor que la fuerza de roce, que es μ por n, como ya comentaba antes. Y en segundo caso, cuando las tensiones verticales mínimas, la tensión vertical media mínima, es muy baja y es menor a 30 kilos por centímetro cuadrado. En esta publicación dice entre 10 y 20 kilos por centímetro cuadrado, es necesario fijarlo. ¿Y cómo se lo fija? Mediante un pernos de anclaje. Pernos que están acá esquematizados en color azul, que lo fijen a la superestructura y que lo fijen a la subestructura. Y acá vemos un esquema de un fabricante también con lo mismo. Los anclajes a la superestructura y a la subestructura. Bien, hay otro apoyo que es la evolución de esto, de los apoyos de neopreno, que es el apoyo tipo POT. ¿Qué es lo que...? La idea es similar al apoyo de neopreno, pero acá, en vez de intercalarle a la goma las placas de apoyo, lo que vamos a hacer es insertar a la goma en una caja muy rígida, una caja de acero, que es la que vemos acá en planta circular, o la que vemos acá en la parte superior en corte. Esa placa de acero tiene una tapa. Tiene una tapa que permite que esa tapa está sellada por estos sellos, este aro sello en color azul y este otro sello acá de color gris, de forma que la tapa superior puede girar respecto a la base inferior, y esa base tiene neopreno, y ese mecanismo yo lo puedo compactar con grandes tensiones y ese neopreno, esa goma va a tomar un estado prácticamente viscoso. Va a tomar uno viscoso y me va a permitir girar. O sea que la tapa superior puede girar, tiene que estar fabricada especialmente para eso, para permitir el giro respecto a la tapa inferior, y a través de neopreno que está encerrado dentro de la caja, a grandes tensiones, será la superficie rayada acá, rayada con el rayado cruzado o la parte gris que se muestra acá, está sometido a grandes presiones en estado casi viscoso, que le permite girar. Como está en un estado viscoso, tengo que colocar un anillo de estanqueidad acá para que ese material viscoso no se escape por la unión, no se escape por la punta.
¿Mm? ¿Y se lo usa cuándo? Se lo usa en caso de cargas verticales elevadas. Cuando ya la superficie del neopreno que me da como resultado de dividir la fuerza vertical máxima en la tensión del neopreno de 150 kilos por centímetro cuadrado, me da un área muy grande, ya incompatible con la geometría disponible, entonces puedo disponer de este tipo de apoyo que admiten tensiones de trabajo mucho más grandes, 2 a 3 veces más grandes que la del dispositivo de apoyo de neopreno con placa de acero. Sí, bueno, acá está un poco la misma idea. Se puede trabajar, como dice acá, con tensiones verticales de 250 a 300 kilos por centímetro cuadrado, o a veces un poco mayor, y tiene una capacidad de rotación que depende de la carga vertical y se incrementa con esta última. O sea, cuanto mayor sea la carga vertical, mayor es la capacidad de rotación de este sistema. ¿Por qué? Porque a mayor carga vertical es como que logro que esto entre mejor en ese estado viscoso y entonces me permite mejor esos giros. ¿Mm? Eh, una de las condiciones que le voy a poner a este apoyo es que la excentricidad obtenida como cociente entre el momento y el normal caiga dentro del núcleo central del cilindro de neopreno para que esto esté siempre comprimido. ¿Mm? Entonces, bueno, eso en cuanto al apoyo tipo POT, como le digo, es un apoyo caro, es una tecnología alta, de mucho nivel, no se fabrican en el país. Los apoyos neoprenos con placa de acero sí se fabrican en el país, son apoyo económico. Los apoyos tipo POT son importados, son apoyos de alta tecnología, caros, y se usan para puentes más grandes, puentes, digamos, de 60 metros para arriba. Estaríamos pensando en usar 60 metros de luz para arriba, estaríamos pensando en usar un apoyo tipo POT. Caso contrario, normalmente se resuelven con apoyo de neopreno. Y van a escuchar hablar también de apoyo deslizante. Yo lo decía al principio de la clase. Y puede ser que hablemos de apoyo de neopreno con chapa de acero deslizante o de apoyo tipo POT deslizante. Y lo vamos a utilizar cuando tengamos requerimientos importantes, por ejemplo, en el tablero de dilatación, y no queremos que eso se transmita a la parte inferior. No es suficiente con la capacidad de deformación del apoyo de neopreno, por ejemplo, y queremos que sea deslizante. Entonces vamos a usar materiales que permitan el deslizamiento entre sí. Por ejemplo, teflón con acero inoxidable. ¿Mm? Si intercalamos una placa de teflón con una placa de acero inoxidable, esas dos superficies tienen un coeficiente de rozamiento muy bajo. Entonces, cuando la superestructura, como en el esquema de aquí, sufra un incremento de temperatura, por ejemplo, se va a permitir el desplazamiento entre el apoyo y la superestructura y no va a pasar lo que pasa en esta figura. Fíjense, en esta figura, al incrementar la temperatura, ese incremento de dimensión del tablero se lo transmite a las pilas. Y puede ser que esto sea perjudicial para las pilas, que no estén calculados, yo no las quiera calcular para eso, porque no me resulta económico hacerlo. Entonces lo resuelvo mediante intercalar esta solución en el apoyo para evitar que pase esto. Entonces, como dice acá, cuando las longitudes de dilatación o contracción de las superestructuras son tales que no es posible absorberlas con la deformabilidad conjunta de los apoyos de neopreno estándar y de la superestructura, entonces en ese caso voy a recurrir al apoyo deslizante. Este otro caso, donde tengo esfuerzos inadmisibles, caso de columnas cortas. Si la columna es corta, entonces este efecto no es admisible, no se puede deformar, entonces me conviene usar este tipo de apoyo de neopreno deslizante o tipo POT deslizante. Y que, como les digo, ¿cómo se logra? Mediante una placa de deslizamiento, está anclada mediante perno de sujeción a la superestructura.
Y por otro lado, al apoyo de neopreno le coloco arriba una capa, una lámina de teflón. Entonces el contacto entre el teflón y la placa de acero inoxidable tiene bajo coeficiente de roce y me permite que una parte se desplace fácilmente respecto a la otra. Este es el catálogo de un fabricante donde habla de lo mismo, del apoyo de dispositivo de apoyo con placa de deslizamiento, constituida por una plancha de PTFE, politetrafluoretileno, adherida al elastómero del aparato o incrustada al suncho grueso superior y por una placa de deslizamiento provista de una lámina de acero austenítico, algo parecido al acero inoxidable. Los apoyos así constituidos apenas ofrecen resistencia al desplazamiento, dice el fabricante. Entonces, esto también se puede hacer en el apoyo tipo POT. Si yo tengo el apoyo tipo POT y quiero que tenga una capacidad de desplazamiento, le intercalo acero inoxidable y teflón. La parte superior de la placa va ligada a la superestructura. Y en la parte inferior, sobre el dispositivo de apoyo, se coloca una plancha de teflón. Entonces eso me permite el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que yo quiera que el puente se desplace en las dos direcciones respecto a el apoyo. Puede ser que quiera que se desplace en la dirección, en las dos direcciones horizontales, X e Y, o sea, en la dirección del eje del puente y en la dirección perpendicular al eje del puente. O puede ser que quiera que solamente se desplace en una de las direcciones. Por ejemplo, quiero que solo se desplace en la dirección del eje de la viga, pero no perpendicular al plano, no perpendicular al eje de la viga, porque no quiero que ante un sismo transversal o un viento transversal al puente, el apoyo quede en el descalzado, el puente se descalce. O puede que quiera que algunos apoyos trabajen como apoyo fijo y otros como apoyo móvil. En otras palabras, quiero que el apoyo se desplace en una sola dirección, como sería la figura de la derecha. La figura de la izquierda quiero que se desplace en dos direcciones, visto en planta, la de la derecha en una sola dirección. Entonces, ¿qué hago para eso? Le introduzco una entalladura, una muesca al apoyo, de forma que acá coloco una guía, y esta guía permite, si lo vemos en corte, que el apoyo se desplace en la dirección perpendicular al dibujo, pero está trabado, o sea, no lo deja desplazar en la dirección horizontal, en la dirección del plano del dibujo. Visto en planta, esta guía permite que se desplace en la dirección esta que estoy señalando y no en la perpendicular. Esto es lo que muestra un fabricante, que en las partes de un apoyo de tipo POT deslizante con una guía. Si ustedes se fijan acá en detalle, por acá hay una ranura y acá está la guía, de manera que el apoyo se desplaza en una sola dirección. Acá también lo podemos ver del folleto del fabricante, el mismo sistema, con la ranura y la guía, para que solo se desplace en una sola dirección. Bien. Bueno, esto es lo mismo que ya estoy mencionando. Bien, algunas acotaciones que no son importantes. Bueno, acá otros esquemas del fabricante de una situación de transporte, de instalación, de recomendaciones de cómo hacer la instalación, etc. Y las partes del apoyo nuevamente. Y este es un apoyo que se está trasladando a la obra, está todavía en etapa de transporte. Son apoyos, como les digo, caros, grandes dimensiones, pesados. Solo se usan en puentes de luces importantes, 60 metros para arriba. Bueno, dentro de los apoyos metálicos ahora, estos
recuerden que este apoyo lo llamamos tipo pot. Es una caja metálica que tiene neopreno adentro. Ahora entramos a otra categoría que es un apoyo metálico. Acá no hay neopreno. Ahora hay un apoyo metálico que tiene teflón también y aluminio. Bien, ¿qué conta este apoyo llamado casquete esférico? Es una plancha superior, una placa superior que va anclada a la superestructura y abajo de esa placa encontramos un casquete esférico, como se muestra en la foto de abajo a la derecha, que es una superficie convexa que se puede girar sobre otra parte de la pieza, que es la placa inferior, que es una superficie cóncava. O sea que hay dos volúmenes que pueden girar uno sobre otro, que son el marcado acá en el esquema con el número 4, casquete esférico de aleación de aluminio, y el marcado con el número 6, placa inferior anclada a la subestructura. Entonces, ¿qué pasa? Esto me permite que la pieza superior, como les digo, gire respecto a la pieza inferior. Y si además yo intercalo entre la placa superior y el casquete convexo, una plancha de acero con teflón, entonces además este aparato de apoyo, dispositivo de apoyo, se transforma en deslizable. O sea que la unión o la vinculación entre la plancha superior y el casquete convexo, le intercalo en superficie de bajo rozamiento, como es el acero inoxidable con el teflón, eso se puede deslizar. Estoy permitiendo un desplazamiento del apoyo. Puede ser en una dirección o en dos direcciones. Y además esto puede girar porque esas dos partes de forma de casquete, una convexa y la otra curvo, la otra cóncavo, pueden girar una sobre otra. Entonces esto se transforma en un apoyo que permite todos los giros y desplazamientos. Es un apoyo también caro, compite con el apoyo tipo pot, compite con este. Ambos se usan para situaciones de puentes de luces grandes, ambos son importados, no se producen en el país. Son apoyos caros, pero de bajo mantenimiento. Hay que hacerle algo de mantenimiento, pero todas estas partes vienen selladas, y el mantenimiento es bajo, pero el costo inicial es muy alto. Pero ambos apoyos, como les digo, son para valores de cargas altos. Bien, y después están dentro de los apoyos metálicos, los viejos apoyos fijos y móviles que ustedes habrán visto en los puentes metálicos. Por ejemplo, en la ruta 38, al costado de la ruta de automóviles, ustedes van a ver frecuentemente, si van a la zona de Pamayá, Montero, Concepción, Aguilares, Villa Alberdi, que frecuentemente van a ver a un costado de la ruta los puentes de ferrocarril, que son los puentes metálicos, y si se acercan y los ven cómo están apoyados, se van a encontrar con apoyos fijos o móviles de acero, pues, metálico, que son los que se están mostrando en estas imágenes. En este caso, un apoyo fijo, que permite el giro, pero no el desplazamiento, y también pueden encontrar apoyos móviles, como estos, que permiten desplazamiento y giro, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un rodillo que me permite el giro de la parte superior respecto a la inferior, y tengo acá una plancha inferior y una plancha superior, o sea que esta plancha puede desplazarse la superior respecto a la inferior. ¿Por qué estos apoyos se usan poco o se usan cada vez menos? Porque son caros, se oxidan, hay que mantenerlo. Si no, como se ve acá, al oxidarse disminuye su capacidad de giro, disminuye su capacidad de desplazamiento, ¿sí?
Entonces son apoyos caros, se usan poco por ese motivo, ¿no? Se prefiere usar los apoyos de neopreno, o los apoyos tipo pot o casquete esférico cuando sea necesario. Digamos que en algunos casos estos apoyos de metálico van a competir en grandes puentes, van a competir en situación y en precio con los pot y los casquetes esféricos. La ventaja es que los otros son tecnologías superiores que requieren menos mantenimiento, ¿no? Bueno, acá hay algunas recomendaciones para la colocación de los dispositivos de apoyo para lograr un buen funcionamiento. La superficie, a veces en un puente en curva, en un puente curvo como en la imagen de la izquierda, se requiere hacer un tacón de apoyo en pendiente, y siempre hay que hacer un mortero de nivelación sobre el estribo o la pila. Hay que hacer un mortero porque generalmente la pila o el estribo no tienen una buena terminación superior. Entonces ese mortero de nivelación lo que hace es lograr una superficie con lo más acabada posible, lo más perfecta posible en cuanto a su terminación, que sea una terminación muy bien nivelada, ¿no? Para que sobre eso poder colocar el dispositivo de apoyo. Bien, hay algunas recomendaciones también sobre las dimensiones. Ese mortero de nivelación tiene que superar en 5 centímetros de cada borde al dispositivo de apoyo, y a su vez el mortero o el paramento de la subestructura superar en otros 5 centímetros a el mortero de nivelación. Es lo recomendable. Bien. Otra acotación para terminar con el tema, es el reparto de las acciones horizontales. Digamos, esto está relacionado también con las clases que vamos a ver en la clase siguiente, la parte de pilas. En realidad no es una acotación de lo otro. Digamos que acá terminamos de hablar de los dispositivos de apoyo, de los distintos dispositivos, y voy a hablar de algo que está ligado a ellos, que es cómo se reparten las acciones horizontales en un puente. Como decía al principio de la clase, el apoyo tiene que estar preparado para trabajar ante fuerzas horizontales contenidas en el plano del puente, que se transmiten a la subestructura. Estas fuerzas pueden ser frenado, viento, sismo o acortamiento elástico en puentes pretensados, por ejemplo, retracción del hormigón, fluencia lenta del hormigón en puentes pretensados, sobre todo, variaciones de temperatura. O sea que ya sea por cuestiones de fuerza o de desplazamiento, solicitaciones de fuerza, solicitaciones de desplazamiento o de giro, se van a transmitir desde la subestructura a la superestructura a través de los dispositivos de apoyo. Entonces, la fuerza que transmita el dispositivo de apoyo, o cómo transmita la fuerza, va a depender de la rigidez del propio dispositivo de apoyo y de la rigidez de la subestructura. Entonces, esto es un problema de resistencia de materiales, siendo necesario considerar relaciones fuerza-desplazamiento, ecuaciones de equilibrio de fuerza y ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento. Entonces, como ya mencionaba al principio de la clase, la rigidez de un apoyo, K sub A, es la relación entre la fuerza que se aplica al mismo, por ejemplo, la fuerza de frenado, y el desplazamiento que se experimenta, un desplazamiento que experimenta el dispositivo. De forma que F, podemos decir que F igual a K por U, son directamente proporcionales. K, recuerden como hemos visto,
que dependía de G, que es una característica del material de neopreno, de A y B, que son sus dimensiones en planta, y T, que es el espesor neto de la goma, ¿sí? Si tengo N apoyos, ¿no? Tengo 5 apoyos, por ejemplo, bueno, puedo hablar de una rigidez de todo el sistema multiplicándolo por N. N por G por A por B sobre T me da la rigidez de una línea de apoyos. Para apoyos tipo POT no deslizante, el K sub A infinito, o sea, un apoyo de tipo POT que no tiene el dispositivo que permita los deslizamientos, el apoyo tipo POT solo va a permitir los giros. O sea que U va a tender a 0. Si U tiende a 0, el K tiende a infinito. Entonces, porque me quedaría K igual a F sobre U, U tiende a 0, K tiende a infinito. Entonces, estos apoyos, lo de los POT, como mencionado hace un rato, permiten el giro y no el desplazamiento. Si quiero que tenga desplazamiento, le tengo que agregar la capa de acero inoxidable y teflón. Entonces, en otras palabras, en el apoyo tipo POT, la fuerza horizontal a transmitir dependerá de la rigidez de la subestructura nada más. En cambio, en los apoyos de neopreno, como el que se esquematiza acá, yo tengo dos deformaciones, la deformación del apoyo y la deformación de la subestructura. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Bien. La rigidez de la subestructura, sigamos pensando en esta fuerza, como puede ser la fuerza de frenado, cuando pensemos que la subestructura es un tabique o una columna, como se muestra aquí, ¿sí? Entonces yo le aplico una fuerza a ese tabique o esa pila o esa columna, le aplico una fuerza F y sufre un desplazamiento que voy a llamar U'. De forma que F es igual a la rigidez de ese elemento estructural en esa dirección por el desplazamiento U'. Recuerden que por otro lado yo sé cómo evaluar el desplazamiento del apoyo neopreno producido por una fuerza F. Y ahora estoy recordando que en estabilidad 3 también me habían enseñado a evaluar el desplazamiento de una columna o de un tabique, ese desplazamiento U' originado por una fuerza F a través de la rigidez de ese elemento estructural. Ese caso B, esa rigidez, depende de las características geométricas, como ustedes saben, de ese elemento, y está influenciado por eventuales giros de la base. O sea, si la base gira, bueno, también va a influenciar sobre ese valor de K. Y van a producir un U' mayor. Pero supongamos por simplicidad que la base no gira primero, si no, nos complicamos todo. Bien, ese valor de K, en el valor de K sub S, o sea, de la rigidez de la subestructura, interviene también el módulo elástico E, cuyo valor se puede calcular con esta expresión o con la expresión que del reglamento que estemos usando, generalmente en función de la tensión característica, la resistencia característica del hormigón. En caso de pilas muy esbeltas, la relación F igual a KS por U' deja de ser lineal a causa de posibles fisuraciones y sobre todo por la no linealidad geométrica. K sub S deja de ser constante. O sea, ustedes van a ver, por ejemplo, hay un libro de publicaciones sobre pilares esbeltos, llaman así. ¿Y por qué sobre eso? Porque, como dice acá, para un elemento muy esbelto, piensen en un puente con una pila de 60 metros de altura y que sea sea delgada, tenga poco espesor, sea muy esbelta, tenga un metro por un metro, por ejemplo, y 60 metros de altura, sería una pila esbelta. Entonces la relación F igual a KS por U', esta relación deja de ser lineal. O sea que el KS que tiene involucrado
al módulo elástico y a la geometría. ¿Qué pasa? Para valores importantes de desplazamiento se producen fisuraciones. Entonces ya no es correcto evaluar en la rigidez de la pila como si no estuviera fisurada. Hay que considerar la fisuración del elemento. Entonces la pila deja de trabajar linealmente, deja de ser una relación lineal. Por eso es la acotación que se menciona acá. En los estribos, en cambio, por lo general son indeformables y la rigidez KS se considera infinita. Pero bueno, vamos al problema, volvamos al problema en que tenemos una fuerza F que va a originar en el dispositivo de apoyo de neopreno un desplazamiento U y en la subestructura, por ejemplo puede ser un tabique, un desplazamiento U'. Entonces el desplazamiento total va a ser la suma de los dos desplazamientos, U más U'. Y la fuerza transmitida por la superestructura al apoyo es la misma que la transmitida por el apoyo a la subestructura. O sea, si yo aplico F arriba, se transmite F igual a K sub A del apoyo por el desplazamiento U del apoyo, o lo que es lo mismo, se transmite F igual a K sub S de la superestructura por el U' de la subestructura. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar de una rigidez conjunta. Puedo decir que la fuerza F es igual a una rigidez K de ese conjunto, si reemplazo todo esto por un conjunto que digo que tiene una rigidez K sub C, por un desplazamiento U total, que sea la suma de U más U'. En otras palabras, F igual a K sub C por el U total, o sea, igual a K sub C por U más U'. Si yo trabajo con estas expresiones, voy a llegar a que F es igual a K sub C por F sobre K sub A. Fíjense lo que he hecho acá, reemplazar U por F sobre K sub A, y después voy a reemplazar U' por F sobre K sub S. Entonces, si hago eso, voy a obtener, y lo trabajo acá, me va a quedar que el K del conjunto es el producto de los K sobre la suma de los K. O sea que el K del conjunto es 1 sobre K sub A más 1 sobre K sub S. Esa sería la rigidez del conjunto apoyo-pila. Bien, vamos a dejar ahí y seguimos la próxima, pero bueno, ya saben cómo obtener la rigidez de un conjunto pila apoyo neopreno. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver otros casos de reparto de acciones para los que vamos a usar este concepto. Entonces dejamos acá y continuamos la próxima clase. Bien, ¿Quieren hacer ingeniero, gracias. Bueno, quedamos así. Si tienen alguna duda y si no, ya nos vemos la próxima, el día martes. Ingeniero, ¿Sí? es cortita. Usted nombró los apoyos móviles, que eran como cilindros, solamente en el caso de metálicos, pero yo vi que también hay de hormigón, no sé si es uno de metal, que después está recubierto, o bien en apoyos móviles así cilíndricos de hormigón. No sé si te refieres a esta figura, por ejemplo. Este es un apoyo que la parte de arriba permite el giro, o sea que es un cilindro de metal que está sobre dos piezas cóncavas de metal. La parte de arriba permite el giro y la parte de abajo permite el desplazamiento. Apoyos de este tipo de hormigón, ¿me dices? ¿Eso es lo que me preguntaba? Sí, pero ubicado al revés, es decir, el eje del cilindro estaría en el mismo eje de la viga, paralelo.
Ahí está como perpendicular a la vida. No sé si me Sí, sí, pero no sé bien cuáles son los que te refieren. Si quieres traerla a una foto en la próxima clase, si la tienes de Bien. internet, donde sea, Bueno, y la subes a la foto, si quieres al principio de la clase yo te voy a hacer acordar, la subes a la foto y lo analizamos. ¿Mm? bien, gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿quieren hacer otra pregunta que no les haya quedado claro de los tipos de apoyos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo están formados? El apoyo de neopreno es el único que van a trabajar en el práctico con el cálculo. ¿Eh? Van a calcular o lo van a verificar cuántas planchas necesitan y cuántas placas de acero van a adoptar. Los otros apoyos no. Eh, Así que bueno, cualquier cosa lo van a ver al apoyo neopreno en las clases prácticas. Muy bien, nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego. Bien, ingeniero. Perfecto, Hasta luego. hasta luego.